Luces, cámara, acción. Buenos días, tardes o noches a todos ustedes que siguen su canal de Cristiano Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Ahorita vamos a prepararnos para ver el capítulo 10 del libro de Zacarías. Como siempre, me gustaría empezar recordándoles en qué idioma y lo que significa el nombre del libro y entender un poco de la situación sociopolítica en que se escribe, porque estos contextos son importantes para entender debidamente las Sagradas Escrituras. Hay mucha gente que no conociendo los puntos sociopolíticos en que se escriben las Sagradas Escrituras, luego cometen el grave error de tratar de usar las Escrituras como una bola de cristal y predecir el futuro y terminan interpretando con cada cosa que uno diría de dónde saca la gente estas sorpresas que muchas veces sacan. Bueno, el libro de Zacarías fue escrito en hebreo y viene de dos palabras claves. La primera es Zahar. Zahar en hebreo significa recordar o memoria. Y la segunda parte es Ias, que viene de Ya, que es una forma para decir Yahvé. A los Eduardo se les dice Lalo. A los Alfonso se les dice Poncho. A los Francisco se les dice Paco o Pancho. A Yahvé también se le reduce diciéndole Ya. Entonces, Zacarías, que en hebreo sería Zaharia, significa memoria de Dios. Y este libro se escribió en un tiempo cuando los que estaban dominando el mundo eran los persas. El imperio de Babilonia ya había sido destruido. Como lo dice el Apocalipsis, ya cayó Babilonia la Grande. Ahora, en vez de que Babilonia dominara el mundo, porque después de este tiempo nunca más volvió Babilonia a controlar el mundo, lo gobernaron los persas. Y estos persas dieron autoridad para que los judíos regresaran a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, aunque contaban con el amparo de la orden del rey de Persia, el emperador persa, no por eso se lo hicieron fácil. Hubieron muchos grupos que estuvieron luchando contra Israel, contra los judíos que regresaron para reconstruir a Jerusalén. Y también habían otros grupos que también mandaban apoyo a algunos vándalos locales a meter problemas. Ahora, sin más demoras, veamos qué es lo que este libro de Zacarías tiene preparado para nosotros el día de hoy. Vamos a usar otra versión que la Reina Valera no me inspira a mí mucha confianza por muchos graves errores en su traducción. Veámoslo en la Biblia de las Américas. Y dice así: pidan la lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Al Señor que hace los nubarrones, Él les hará aguaceros. Quiero hacer un hincapié ahorita que se presta para que vean por qué no me inspira confianza la Reina Valera. Dice aquí, pidan a Jehová. A Jehová. Veamos qué dice el hebreo original. En el hebreo vamos a ver que no aparece la palabra Jehová. Dice Shalom Yahweh. Indáganle a Yahvé. Dice Yahvé. ¿Ven esto? Esa es una Y en nuestro idioma. Esta es la raíz de donde viene la palabra que estamos viendo ahorita.
Y esa, en nuestras letras en español serían Y, H, V, H o WH. Porque esta letra conocida como un VAV, tanto se pronuncia a veces como W, a veces como V, dependiendo varios factores. Pero bien, continuando. No hay ninguna letra que sea una J en el hebreo. En el hebreo no existe la letra J. Por eso Jehová no puede ser el nombre correcto o la pronunciación correcta de esta palabra. No existe Jehová en el hebreo original. La palabra Jehová fue un invento de los masones en el tiempo de la Reforma protestante. Hay algunos que vienen con todo ese relajo de que pusieron la palabra Adonai, para las vocales de la palabra Adonai para poder decir Jehová, pero la palabra es Adonai. Adonai, por lo tanto, no puede decir Jehová, porque Adonai tiene la palabra Jehová, tiene la vocal E en la primera sílaba y Adonai no tiene una E, es una A. Por lo tanto, ese cuento va quedando fuera. No podemos decir que fue que le metieron las vocales a la palabra Adonai, porque la primera vocal no entra. Por lo tanto, la primera palabra la palabra aquí es Yahvé, no Jehová. Por lo tanto, cualquier Biblia que mencione Jehová no es digna de confianza. Ya con que la versión que estén ustedes usando diga Jehová, ya se sabe que es una Biblia torcida y distorsionada. Si dice Yahvé o si dice el Señor, todavía mejor. Ya después tocaré otro tema para explicar más detalladamente por qué no confiar en una Biblia que diga Jehová. Jehová es un ídolo inventado por los masones y ya después de la Reforma protestante, un masón llamado Casiodoro Reina y su títere Cipriano Valera aprovechan todo el odio que la Reforma protestante empezaba a desarrollar contra el catolicismo para distorsionar la Biblia, quitando el nombre verdadero de Dios, Yahvé, e injertando el ídolo que ellos adoraban, Jehová. Y por eso es muy curioso que ahora ellos nos ataquen por idolatría, siendo que ellos tienen el nombre de un ídolo identificado como Dios en la Biblia de ellos. Bueno, hasta ahí. Acabo de demostrar por qué no se puede confiar en una Biblia que diga Jehová. La Biblia debe decir Yahvé o decir el Señor. Habiendo dicho esto, pasemos ya a la lectura que nos corresponde. Pidan a la lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Y el Señor que hace los nubarrones, Él les hará aguaceros. Muy hermoso como nos dice aquí, también viendo aquí. Dice, pidan al Señor tiempo de lluvia tardía y Yahvé, ya se dice aquí, Hazizim. Hazizim, bueno, aquí en el español nos tradujeron como nubarrones, pero la palabra Hazizim es más allá que un nubarrón. Cualquier nube de lluvia llamamos nubarrón, pero la palabra Hazizim da a entender no solamente es una nube de lluvia, sino que encierra en sí también relámpagos. Es decir,
No solamente les va a dar la lluvia, les va a dar una tormenta. No solamente va a ser que llueve, sino que llueva fuerte. Pídanle al Señor y Él estará con manos abiertas. Si le piden una lluvia, una llovizna, Él les va a dar una tormenta. No una tormenta en cuestiones negativas, tempestad y vientos destructivos, no. Sino, no les va a dar nomás una lloviznita pequeña. Le va a dar bastante. Por eso está bien traducido aquí que les dará aguaceros. Pídele a Dios y Él te dará con manos llenas, es lo que está diciendo. Lo que le quieras pedir a Dios, prepárate para recibir a manos llenas. Cuenta una anécdota por ahí, que había un pueblito donde había una sequía y la gente se reunía en la iglesia para pedir que lloviera. Y el padre de la iglesita de él le decía, ¿cómo quieren que llueva aquí si no tienen fe? Y toda la gente que se había reunido a escuchar misa dicen, sí, padre, sí tenemos fe. Y el padre dice, se ve que no es verdad que tienen fe. ¿Por qué, padre? ¿Por qué lo dice? Miren, ustedes vienen a pedir lluvia, pero nadie se trajo paraguas. Ahora, se las dejo a que lo reflexionen. Sigue diciendo el versículo 2, porque los serafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos en vano consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Fíjense lo que dice aquí. Los serafines hablan iniquidad. ¿Qué son serafines? Serafines, esos eran ídolos, no son las imágenes católicas. Serafines son como los orishás que escuchan en algunas religiones afrocubanas, afrocaribeñas. Esos orishás son los serafines. Dice aquí que son iniquidad, son maldad. Nos dice la misma escritura que Dios odia los adivinos. Este versículo está tirándole a todos aquellos que hablan con todas esas tonterías al vino, que el niño Fidencio, que la Santa Muerte, todos esos son serafines. Y dice aquí que hablan iniquidad. Hablan iniquidad porque son demonios, no son aprobados por la iglesia. Esos sí son ídolos, no las imágenes católicas. Las imágenes católicas no califican como serafines, porque no se usan o no son diseñados, por lo menos, para divinizar, para predecir el futuro. Por eso después pasa a decir, los adivinos ven visiones mentirosas. Cuentan sueños falsos. Olvídate que del brujo del brujo mayor. Olvídate de aquellos que te leen la mano. Olvídate de pasar el huevo por la gente. Olvídense de todas esas tarugadas que no van conforme a la Iglesia Católica. Eres un mentiroso si te dices ser católico y pones la fe en esto de pasar el huevo a la gente. Esa es mentira. Un verdadero católico no tiene por qué ceder a esas pendejadas. Perdón, voy a tener que editar esto. Perdón que se me escapó esa palabra. Tarugadas. Nosotros los católicos no creemos en esas tonterías. Esas tonterías están prohibidas por la Iglesia Católica. Y si tú vas a ir a alguien que te lea la mano, mejor deja eso y ponte a leer la Biblia. Ponte a rezar un rosario. Ponte a rezar la Divina Misericordia. Olvídate que te tiren las cartas. Son mentiras diseñadas para extraviarte. No vayas con ese tipo de gente. Los santeros. Esos santeros son estos adivinos, esos serafines que aquí dicen que son unos mentirosos. No hay que acercarse ni a la misma vecindad donde ellos. La Biblia nos dice inclusive que ese tipo de gente que practica el tarot, la lectura de la mano, el pasar el huevo,
eso de los talismanes, endulzamientos y toda esa porquería, son de lo más bajo. La misma Biblia inclusive le da a las prostitutas más honra que a todos aquellos que practican toda esa tontería de ocultismo. Perdona a quien se ofenda, pero según la Biblia, una prostituta es más decente que alguien que lee las cartas del tarot. Una prostituta es más decente que aquellos que pasan el huevo para disque limpiar. Una prostituta es más decente que aquellos que practiquen disque endulzamientos para el ser querido. Eso lo dice la Biblia. La Biblia rechaza por completo todos esos disque costumbres. El horóscopo, porquería también. La palabra horóscopo viene del griego que quiere decir oros. Oros viene de la palabra Horus. Horus es el dios egipcio del infierno. Y la palabra scopo, de ahí viene también la palabra telescopio, microscopio. La parte scopo significa ver. Entonces la palabra horóscopo en griego significa lo que Horus ve, es decir, lo que el dios del infierno ve. ¿Y quién es el dios del infierno? Satanás. Entonces, cuando consultas a tus horóscopos, ¿a quién crees que estás consultando? Al mismísimo Satanás. Ay, que tu signo zodiacal son inventos satánicos, que un católico no tiene nada que ver metiéndose con esas porquerías. Sigamos viendo. Por eso dice después, en vano dan consuelo. Dan consuelo en vano porque no sirven de nada. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas y afligido porque no hay pastor. Es decir, toda esa gente que por tonta va con el le lean la mano, que le lean el café, que le lean el cigarro, que le lean el tarot, todo ese tipo de gente son gente extraviadas como ovejas sin pastor, totalmente perdidas. Si eso te define a ti, arrepiéntete. Tenemos un Dios misericordioso. Arrepiéntete y ven a Cristo. Además, ¿sabían que con practicar esas tonterías se abren cabida a fuerzas demoníacas? Hay mucha gente que dice, ay, en esta casa espantan, y se ponen creyendo que supuestamente una alma en pena. No, las almas de los difuntos no andan más en el mundo de los vivos. Esas disque almas en pena son demonios a quienes se les abrió la puerta por esas prácticas de adivinaciones y encantamientos y brujería que la Iglesia Católica prohíbe por los mismos motivos. Nos dicen Deuteronomio que no se encuentre en ti quien consulte las estrellas o practique la magia. Inclusive hasta da claramente pena de muerte para ellos, por lo menos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, San Pablo se pelea con esos brujos hasta el punto que uno de ellos quedó ciego. Perdió la vista por atreverse a predicar esas tonterías. Lo vemos en Apocalipsis, si mal no recuerdo, creo que es 13 o capítulo 17, ya no me acuerdo, cuando se confronta con el brujo de Elimas en Chipre. Nos sigue contando también la historia de la iglesia, que la herejía empezó por esos desgraciados. Había un brujo, un mago llamado Simón. ¿Y qué fue lo que dice nuestro primer papa, San Pedro? Púdrete con tu dinero. De hecho, el motivo por el cual la iglesia ahora está basada en Roma es porque Pedro, mientras vivía, se dedicó a perseguir
a ese payaso de Simón el Mago que practicaba leer el futuro, leer la mano y todas esas tonterías. San Pedro, el primer papa, se dedicó a estarlo siguiendo para ir confrontando sus mentiras en público, desenmascarar las porquerías y las payasadas de ese tipo de gente. Ay de ti si practicas eso, arrepiéntete. Eso sí es idolatría. Y Dios no acepta eso de que estés metiéndote con brujos o que te vayan leyendo o peor todavía. ¿Qué son esas payasadas de que en Año Nuevo voy a usar el calzón de este color o el calzón del otro color? Dicen esa gente tonta, voy a predicar, voy a preparar mi maleta para Año Nuevo para ver si salgo de viaje. Conozco una persona que hace eso todos los años nuevos y nunca sale. Más viajes me he tomado yo que no practico esas tonterías. No vayan con ese tipo de personas. Mejor ve ante ese Cristo que tienes en tu cabecera y póstrate de rodillas y pídele a Dios que Él te abra las puertas. No hay veladora que te va a traer suerte, ni hay veladora que te va a traer prosperidad. Esas son mentiras de Satanás. Sigamos. El versículo 3. Contra los pastores se enciende mi ira. ¡Ojo! ¿Qué óvole? Protestantes. Y a ver, hace rato había dicho sobre la Reina Valera, pero como esta gente les gusta escuchar su disque Reina Valera, vamos a ver qué dice la Reina Valera en este mismo versículo. Tu misma Biblia protestante, ¿qué es lo que dice? Mi enojo se ha encendido contra los pastores. Tu misma Reina Valera protestante maldice a tus pastores, a los jefes castigaré. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aguas, tú que eres pastor. Agua ahí de ti, Armando Aducín, que eres un pastor y estás engañando a la gente. Te la vas a ver con Jesucristo. Cuando Él te toque presentar cuentas, vas a presentar cuentas por cada mentira que tú has dicho. John Hagee, que también me ha hecho muchas predicaciones anticatólicas. Cuidado. César Villalobos, ¿tú qué te crees que dices que pastor y no predicas más que estás ahí atacando a la iglesia? A eso te dedicas, nada de evangelio. ¿Qué es lo que dice aquí? Hay de ti que eres un pastor que la ira de Dios está contra ti. La ira de Dios está contra ti, Gary Lee, contra ti, Hugo Albornoz, que son pastores que trastornan las enseñanzas para engañar al pueblo. Sigamos viendo. Aunque también hay que entender que no está hablando solamente de los pastores protestantes, sino de toda cabeza y autoridad que se está aprovechando del pueblo. Ay de ti, Maduro, que Dios está preparando una ira contra ti. Y de los pastores que te llamaron a ti, León de Judá. Prepárense, arrepiéntanse. Porque el Señor de los ejércitos ha visitado a su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. En el hebreo nos dice su corcel. De él saldrá la piedra angular, Cristo. De él la clavija. Aquí la palabra clavija se está basando a cuando uno pone una tienda de campaña.
la palabra que aparece en el hebreo, vamos a ver cuál es. Versículo 4. Mimeno yater. Yater es la palabra que usa. ¿Y qué significa la palabra yater? La palabra yater es una clavija, un clavo especial cuando uno construye una carpa. Por ejemplo, si yo estoy construyendo una tienda de campaña, no solamente voy a poner los tubos y la lona y ya está. No, al contrario, para darle forma y darle rigidez, que es lo que hacen cuando se construye la carpa, la tienda de campaña, se estiran cuerdas hacia las 4 esquinas. Y para estirar esas cuerdas, aquí en las puntas hay unos clavos. Estos clavos se clavan dentro del suelo. Estos clavos son llamados clavijas, son unas estacas grandes. Y mientras más grande y más profunda entre esa estaca, más firmeza tendrá esa tienda de campaña. Esos son los yater de los que está hablando aquí. Entonces está diciendo que al hablar de que de él viene el fina, el yater, está dando a entender que como no podemos confiar en esos terafines, en esos brujos, ¿en quién podemos? ¿Cuál es nuestra base que nos manda firmeza? ¿Cuál es esa estaca que permite que nuestra vivienda permanezca en pie? Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, nuestro Dios, nuestro Señor. Y después dice, de él viene el arco. De guerra, de todo gobernante juntos. Es decir, de él viene el poder. Por eso viene hablando el arco, representando el poder. De él viene todos los gobernantes juntos, la autoridad, la potestad. Esa perfume que dice que te pones, o ese disque vela para que disque de endulzamiento para ser querido, no sirve de nada. De nada te va a servir. Mejor pon tu corazón en Dios y ahí sí encontrarás lo que necesitas. Mujer, ¿cuántas mujeres van a buscar ahí que un encantamiento para traerle el ser querido? Olvídate de eso. Si acaso vas a encontrar un borracho que te esté dando de una paliza diaria. ¿Quieres encontrar una pareja que te estime? Tampoco estés con ese cuento de poner a San Antonio boca abajo. Eso nunca lo ha enseñado la iglesia. Eso es un invento de gente burra que no va a pararse a la iglesia a entender lo que realmente ocurre. ¿Qué culpa tiene el pobre San Antonio que seas demasiado fotoca y no te arregles para encontrar pareja? ¿Qué culpa tiene San Antonio que en vez de que te estés buscando ser una persona de bien, estés buscando un novio ahí en las cantinas donde solamente hay puro borracho? O que te estés haciendo los bailes donde solamente hay puro borracho y a veces hasta drogadictos. Está bien ir a bailar y a pasarse bien un rato, pero no pienses ir allí a buscar pareja, porque te aseguro, no vas a encontrar una pareja digna de ti ahí, ni con esos encantamientos. Al contrario, aquí nos dice que Dios es nuestra fortaleza, es Él que nos da la firmeza, Él es quien tiene el poder, la autoridad, la potestad.
Y por eso mismo, mujer, si tú quieres encontrar pareja, el mejor consejo que te puedo yo dar a ti, el corazón de una mujer tiene que estar tan enterrada, tan profundamente en el corazón de Dios, que el hombre tenga que doblar rodillas ante él para llegar a ti. Solamente así encontrarás un hombre que te sepa amar y respetar. De ahí afuera nomás estás tirándole al Team Marín de doping, güey. A ver qué cosa te viene a ti. Por eso hay tanta gente divorciándose. Ahí yendo a los bailes, cantinas, buscar pareja. Y con el primero que se encuentran, con él se quedan. Y ya después, conociéndose, se dan cuenta que no era más que un borracho violento. ¿Qué esperabas encontrar ahí donde lo buscaste? Pero si por el contrario, tu corazón lo das a Dios y pones tu corazón profundamente en el corazón de Dios, un hombre que ame a Dios vendrá y te descubrirá ahí. Y solamente así encontrarás a alguien que te sepa amar y respetar como te mereces. Lo que estás buscando es una solución económica. Ahí nos dice la Biblia, no vayas a perder tiempo con velas o con encantamientos. La Biblia te da la respuesta trabajando, papá. Trabajando, muévete, mueve esas manos, fecunda la bendición que has recibido. Ahora, después nos viene diciendo, versículo 5, serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el barro de las calles, pelearán porque el Señor estará con ellos y serán avergonzados los que montan a caballo. Mucha gente al leer los salmos se escandalizan, se sorprenden, porque los salmos y también ese mismo libro que de Zacarías hablan en términos militares. Lo que ocurre es que Zacarías sabe que estamos involucrados en una guerra espiritual. El hacer oración, ¿no se han fijado como ahora en esos días, cuando uno más quiere proponerse seguir a Dios, es cuando hay más tentaciones? Da más hambre cuando uno quiere dejar la gula. ¿Qué pasa con el borracho que trata de dejar la cerveza? Le dan esos ataques de nervio, de ansiedad. Porque el camino de Dios es una guerra espiritual sin cuartel. Por eso dice San Pablo en uno de sus textos, si has de seguir al Señor, prepárate para la prueba. No creas que es una cosa ligera aquí, hermano mío. Este también es un tema cuaresmal porque estamos invitados a participar en la lucha contra este enemigo que es el demonio que está rondando entre nosotros. Es una guerra campal. Él no está hablando de una guerra terrenal, una guerra. San Pablo nos aclara más adelante. Veamos qué nos dice San Pablo en Efesios 6. Y acerca del final del Efesios 6 nos dice esto: por los demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
¿Por qué? Sigue diciendo, vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? No tenemos lucha contra sangre, sino contra los principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Esta es la guerra de la que está hablando Zacarías. De esta guerra está hablando. Prepárate, ármate. ¿Cuál es nuestra fortaleza en esto? Dios es nuestra fortaleza. Y las armaduras las tenemos en Él. La Biblia, que es la espada del Espíritu Santo. Nos dice aquí más adelante. De esto está hablando. Tú y yo estamos en una lucha campal. San Pablo dice, el demonio está vagando como un león buscando a quien devorar. Cuando Caín estaba planeando matar a Abel, Dios le dice, el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. En otro texto, San Pablo dice, resiste al demonio y él huirá. ¿Cómo lo vas a resistir? Con la armadura de Dios. Y de eso es lo que está hablando Dios aquí en el libro de Zacarías. Una guerra espiritual en la cual vamos a estar, en la cual tú y yo, todos, ya somos partícipes, simple y sencillamente por amar a Dios. Muchos tenemos, ay, qué miedo al diablo. No se trata de que le tengas miedo al diablo, porque Jesucristo ya venció. Se trata de que te unas a Él, dejando atrás todas las cosas que te alejan de Él. No estoy diciendo que dejes todo y te metas de monje. Mírenme a mí, yo no estoy de monje, yo soy un laico felizmente casado, viviendo en el mundo, pero buscando quitarme mis tentaciones de la gula, entre otras. ¿Cuáles son las cosas que a ti te alejan de Dios? ¿Acaso será que pases horas en Facebook, ahí sin hacer nada? ¿Acaso son las malas amistades o el alcohol, la droga? ¿Acaso es el clásico o el mundial que está por venir? ¿Qué es lo que a ti te quita de sentarte con Dios? Antes de que empezara la pandemia, la iglesia donde voy teníamos estudios de Biblia todos los miércoles. ¿Cuánta gente no iba por estar bien a gusto viendo las novelas? Esas novelas son el enemigo de Dios. Esas novelas se convierten en tu ídolo. Y es entonces contra ello, contra lo que tienes que pelear. Si eso es lo que ocurre, apágalas. Olvídate de ellas. Habla de fortalecer la casa de Judá y la casa de José. Obviamente entendemos eso hoy en día como los judíos, por justa razón. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, por ti y por mí, pasó a injertarnos y haciéndonos a nosotros partícipes de esta alianza en Cristo Jesús. Ahora esa casa de Judá ya no se limita solamente a los judíos de nacionalidad o de sangre. También pasamos a ser nosotros injertados como inclusive nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías, nuestro Salvador,
fue de la casa de Judá. Yo, al nacer de nuevo en las aguas bautismales, pasé a ser propiedad de Cristo. Y Cristo pertenece a la casa de Judá. Y entonces, por medio de Cristo, yo también ya soy propiedad de la casa de Judá. Tú, cuando fuiste bautizado y fuiste hecho criatura nueva por las aguas bautismales, ya no eres propiedad de los gentiles, aunque eres gentil. Al contrario, a pesar de ser gentil, ahora eres propiedad de Cristo, que pertenece a la casa de Judá. Pasas desde ser de la casa de los gentiles a la casa de Judá. Todo bautizado, todos nosotros que hemos renacido para nuestro Señor Jesucristo, ahora somos de la casa de Judá por medio de Jesucristo. Y por eso cuando dice aquí, fortaleceré la casa de Judá, también está hablando de nosotros que hemos sido injertados a la casa de Judá por medio de la sangre que Jesucristo derramó por ti y por mí en la cruz. Y por eso dice después, y la casa de José salvaré y los haré volver. De esto se trata esta cuaresma, hermano mío, hermana mía, de volver a Dios, arrepentirnos y regresar a Dios. Para esto es la cuaresma. Para eso haces tus promesas cuaresmales. No para regresar al vómito como el perro terminando la cuaresma, sino para que eso que prometiste en la cuaresma llegues a vivir una vida más santa, más cerca de Dios. De esto se trata, convertirte y dejar tus pecados. Volver de ese fango donde estás y venir a Cristo. Convertirte, entregar tu corazón a Él, ponerte de rodillas y suplicar su misericordia. Serán como si los, porque me he compadecido de ellos y serán como si no los hubiera rechazados, porque yo soy el Señor su Dios. Dice la Sagrada Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vengan, arreglemos cuentas. Aunque su pecado esté colorado como la sangre, quedará blanco como la nieve. Es decir, ese pecado que tú cargas contigo en tu alma, ven a Él y Él lo borrará. Él se deshará de ese pecado que tú cargas. Por eso dice, será como no los hubiera rechazado, porque yo me he compadecido, hermano, hermana, por grande que sea tu pecado, por más vil, ese pecado que es el peor pecado que te puedes imaginar, Dios es aún más misericordioso. Y Él es capaz de borrar ese pecado, porque como dice Él en Ezequiel capítulo 10, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Él no quiere tu muerte. Por eso Él viene y se compadece de ti. Solamente quiere que vengas a Él, dobles rodilla, y Él mismo te ayudará a luchar contra tu pecado, contra tus debilidades. De eso es esa carta de Zacarías. Versículo 7. Efraín será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Y sus hijos lo verán y se alegrarán. Se regocijará su corazón en el Señor.
Un salmo dice, vengan y prueban qué bueno es el Señor. Hermano mío, hermana mía, si vieras qué bien se vive dando con Cristo, claro, no es fácil. Claro que hay pruebas. Claro que hay muchas dificultades. Pero qué alegría hay en Cristo Jesús. Qué alegría hay en saber que yo ya no voy a ir al infierno, porque he apelado a la misericordia de mi Dios y mi Dios ha cerrado las puertas del infierno para mí, para que yo pueda entrar a ese trono de la gracia. Tal vez tenga que pasar por el purgatorio debido a mis pecados, puesto que no soy perfecto, no soy santo, estoy muy lejos de serlo, pero cuento con la misericordia de Dios. Y lo más seguro es que por mis faltas tenga que purgar. Pero gloria a Dios que por lo menos no voy a pasar eternidad en el infierno. Si tú eres criatura nueva en Jesucristo, regocíjate que no pasarás tiempo en el infierno. Tomaste los únicos dos destinos que te quedan son el cielo o el purgatorio. Porque el infierno es activo para aquellos que se pertenecen por no querer aceptar a Jesús o por querer aceptar una imagen falsa de Jesús. Los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré. Los traeré de la tierra de Galaad y de Líbano hasta que no haya sitio para ellos. Aquí ya cambia un poquito el tema y habla de la profecía de 1948, cuando Israel vuelve a establecer su independencia. Y gente viene de todo el mundo, los judíos, para conseguir su ciudadanía en Israel. Hace lo que ellos llaman el Oliá, que es una inmigración judía a Israel. Versículo 11 ya regresa a hablar de nosotros los demás. Pasarán por el mar de la angustia. Todos nosotros que buscamos seguir a Cristo, aunque vivimos con alegría, sí pasamos situaciones difíciles. San Juan de la Cruz le llamaba la oscura noche del alma. Hasta Cristo lo pasó el Getsemaní. A veces pasamos tiempo que decimos, Dios, ¿dónde estás? Tal vez por una situación de economía, tal vez en la enfermedad. Dios sabrá. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos permite Dios pasar por este mar de angustia, aunque Él nos está prometiendo la victoria? Porque el dolor sirve para capacitar, santificar y purificar. Los judíos para entrar a la Tierra Santa tuvieron que pasar por la angustia de 40 años en el desierto. José, el hijo de Jacob, para poder llegar a la prosperidad y al poder de gobernar el país más rico en su época, tuvo que pasar por la angustia de la esclavitud y de pagar una culpa que él no cometió. Jesucristo, para ser glorificado, tuvo que pasar por la angustia de la crucifixión. Tú estás pasando alguna angustia, tal vez una desesperación por tu economía, tal vez un problema de salud, tal vez estás pasando por cáncer o tal vez te haya atrapado el COVID o lo que sea. En vez de quejarte de tu suerte, ponte a orar. Pídele a Dios que te dé la sabiduría. De algo te está purificando. Para algo te está santificando. Para algo te está capacitando. ¿Para qué? Ahí está la sabiduría que Dios te llama a que identifiques. Y Él herirá las olas del mar y se secarán todas las profundidades del Nilo. Será batido el orgullo de Asiria y apartado el cetro de Egipto. Ahora está usando las naciones
paganas como símbolos de todo aquello que nos aleja de Dios. Egipto, símbolo de la esclavitud. Asiria, símbolo de los cultos de los ídolos. De los ídolos. No estoy hablando de imágenes. Nos está diciendo esta soberbia de todas estas cosas que te alejan de Dios. Dios viene y te viene con mano poderosa para librarte. Tú estás batallando, quieres dejar el alcohol, pero por ti mismo no puedes. Viene aquí el Señor con su mano majestuosa a darte las fuerzas para dejar ese alcohol. Esa gula que yo a primera mano sé lo difícil que es dejar la gula. La gula, muchos lo toman como una mala costumbre, pero realmente, tristemente, es un vicio también. La comida, la gula se le llama un vicio de la comida, pero es eso, un vicio. Igual que el alcohol, igual que la droga, la comida también puede ser un vicio. Y a ese vicio de la comida se le llama la gula. Y como todo vicio, es muy difícil superarlo. Es muy poderoso contra nosotros que estamos limitados por nuestras concupiscencias. La concupiscencia no solamente es el pecado de la lujuria, sino todos los pecados que tienen que ver con la carne, incluyendo con el sentido del placer, que también incorpora el gusto de la alimentación. Pero es eso, es un ejército, una guerra campal, como lo estamos explicando hace rato. En esta cuaresma, mi llamado para mí, que la gula es mi vicio, es un llamado para yo luchar en esta guerra campal contra esta gula y vencerla. Esta es mi batalla. ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuáles enemigos estás tú luchando? ¿Será acaso el alcohol? ¿Será la droga? ¿Será la avaricia? Tal vez es el orgullo de tu carro. Tal vez es tu vanidad. Tal vez es esa televisión o tal vez sea esa novela. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? ¿Qué es lo que tú tienes que imponer, empezar a imponer disciplina? ¿Qué es lo que necesita Dios venir a ayudarte? Aquí, para mí, esta gula representa una clase de esclavitud de la comida. Entonces, Egipto aquí, que representa la esclavitud, al hablar aquí del ejército de Egipto, está refiriéndose para todo lo que a ti te esclaviza. Como para mí, por lo tanto, es el vicio de la comida. Y por eso dice, se secarán las profundidades del Nilo, se ha apartado el cetro de Egipto. Aquello que ahora, el cetro es que un símbolo de poder. El cetro era como bastón, como un palo que indicaba la autoridad real, la autoridad del faraón. Inclusive en la época media todavía usaban reyes sus cetros para dar a entender que tenían la potestad. Y dice aquí, será apartado el cetro de Egipto. Aquello que ahorita te domina, Dios viene y te va a liberar de ello. Él va a romper tus cadenas de ese vicio. El cetro del alcohol que te tiene dominado. El cetro de la lujuria que te tiene dominado. El cetro de los alimentos para nosotros que pecamos de gula. Será quebrantado con la ayuda del Señor Jesucristo.
Para esto es la Cuaresma, para romper los yugos de la esclavitud del pecado, para romper los cetros de todas estas cosas que nos esclavizan y nos apartan de Dios. Por esto, el último versículo nos dice: yo los fortaleceré en el Señor y en su nombre andarán. Vencerás el alcohol en el nombre de Jesús. Vencerás la lujuria en el nombre de Jesús. Vencerás la desidia en el nombre de Jesús. Vencerás el desempleo en el nombre de Jesús. Vencerás la ansiedad en el nombre de Jesús. No hay gente que está esclavizada no a vicios, no a pecados, sino a problemas o trastornos emocionales como lo es la ansiedad. Y para aquellos que padecen de ansiedad, pueden sentirlo como una cosa tremenda, una tempestad para ellos realmente. Y no es nada de qué culparles, porque realmente ellos saben cómo se sienten. No es fácil los ataques de ansiedad. No es fácil tampoco vivir con alguien que tiene ataques de ansiedad. Yo lo sé. Mi mujer pasó por eso. Pero como dice la Escritura, en el nombre de Dios se vencerá. Si eso es lo que a ti te tiene dominado, si eso es lo que a ti te tiene esclavizado, esclavizada, es esa ansiedad, ese cetro de la ansiedad, la autoridad de la ansiedad se acabará en nombre de Jesús. Y así lo declara el Señor. Gloria a Dios, que eres poderoso, santísimo. Libéranos de estos males en tu santo y precioso nombre, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.